Hola, me da mucho gusto volver a estar con ustedes a través de nuestro podcast Removiendo el Avispero. Me presento, mi nombre es Alejandro Carrillo y estamos haciendo este podcast desde la ciudad de Morelia, Michoacán, la ciudad de la cantera rosa y además Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocida así por su centro histórico por la UNESCO. En nuestro segundo episodio de Removiendo el Avispero tocaremos un tema que, como lo dije la semana pasada, es preocupante y muy interesante a la vez. La frase con la que está titulado este podcast proviene de un filósofo clásico de la antigua Grecia. Su nombre real era Aristócles. Sin embargo, su apodo otorgado por su maestro de gimnasia es hasta el día de hoy con el nombre que lo recordamos. Hablamos de Platón, y la frase en cuestión y título de este segundo episodio es: el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Esto lo trataremos más adelante, como ustedes lo saben, después del memorioso de la semana. Reitero que me da mucho gusto volver a estar con ustedes y aquí comenzamos. En nuestro memorioso de la semana, el domingo 5 de junio se llevaron a cabo elecciones en 6 estados de la República. Destacamos que 4 de estas entidades, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo, estarán ahora bajo la dirección de gobernadores provenientes del partido presidencial, es decir, Morena y sus aliados. La oposición de la coalición Va por México logró verse favorecido en los 2 restantes, Aguascalientes y Durango. El lunes 6 de junio inició la Cumbre de las Américas en los Estados Unidos de América, con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en representación del presidente de la República, que cumplió su palabra de que si no eran invitados los países de Cuba, Nicaragua y Venezuela, no acudiría. Hay que enunciar en este sentido que hubo un senador estadounidense, Marco Rubio, que celebraba que no acudiera a su país el presidente López Obrador. El miércoles 8 de junio, el SAT anuncia una prórroga a su sistema de facturación 4.0. Sí, justamente ese por la que se ha solicitado la constancia de situación fiscal a cada empleado. La fecha límite era el 30 de junio. La prórroga será hasta el 1 de enero del 2023. El jueves 9 de junio, luego de que se enunciara que regresarían las estadísticas diarias respecto al COVID-19, se dan a conocer 6.024 nuevos contagios y 36 fallecimientos por esta enfermedad. Esto fue algo que aconteció durante la semana. Solo tengámoslo en mente por un tiempo más. ¿Cuántas veces no hemos escuchado distintas expresiones acentuando el deseo de verse alejado de todo lo que implique la política? Es muy común que entre nuestros conocidos el concepto al cual hacemos alusión se vea desgastado e incluso se le sitúe en una parte social desprestigiada. La razón no tiene que ser una sorpresa. A lo largo del tiempo, la política ha sido utilizada por individuos o colectivos, como los partidos políticos, bajo la premisa de mantener o conseguir el poder gubernamental. Y se entiende que si esa es la premisa, entonces los medios se vuelven insignificantes, y es cuando se recurre al engaño, a la mercadotecnia y sobre todo al descrédito de las otras opciones. Entonces creo que cualquier persona con principios decidiría plenamente distanciarse de ese término. Sin embargo, creo que es preciso acentuar que esa definición de política solo tiene como valor la propia experiencia de quien ha tenido contacto con ella, a tal grado de que no me dejarán mentir. Esa política se ha personalizado tanto que entra dentro de un grupo selecto de prohibiciones populares. No se hable de fútbol, no se hable de religión y no se hable de política. En esta sección de nuestro podcast se vuelve indispensable corregir la percepción social de una política dañina y sectaria para devolverla al sitio que le corresponde, como parte de nuestra esencia humana. Así es, el ser humano tiene 2 componentes esenciales: la dignidad, que le define a sí mismo como individuo, y el segundo componente es la política, que le permite un reconocimiento social.
Entonces, ¿qué hacen algunos hablando de sí mismos como políticos? Como si hubiese alguna diferencia entre ellos y todos los demás que no buscamos ni estamos en cargos públicos de gobierno. Bueno, es aquí donde entra el título de nuestro podcast. La sociedad en esta vorágine de vida ha endosado a unos cuantos esa esencia de la cual hablamos. Ha decidido que solo algunos individuos se encarguen de definir los rumbos sociales. Nos hemos desentendido de la única esencia que nos otorga una voz pública, la cual tiene un propósito común: generar comunidad. ¿Qué sucede cuando el ser humano suprime su naturaleza política? Inmediatamente queda desprotegido y queda anulado. Imagino que estas palabras suenan bastante exageradas, pero no son mentiras. Acaba de pasar un proceso electoral en 6 entidades de nuestro país. Y por poner un ejemplo, en Oaxaca participó apenas un 38% de quienes pudieron haber participado. Pero ese 62% de ciudadanos dejaron de importar. Terminaron al final sin contar. El partido ganador habla de que el pueblo oaxaqueño lo eligió. ¿Pero cuál pueblo? La realidad es que si se tomara en cuenta la abstinencia electoral, esta ganaría todas las elecciones en nuestro país. Pero no importa. Este grupo ha decidido dejar que unos cuantos decidan. Algunos dirán, porque termina siendo lo mismo, terminan haciendo exactamente lo mismo, pero no. Si no participas, si no eliges recuperar la política que te pertenece, entonces pierdes el derecho también de exigir. Repito el título de nuestro podcast. El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Hagamos un ejercicio. En esta elección que acaba de pasar, donde solamente votaron 38% de ciudadanos que podían haber ejercido su voto, quitemos el voto duro que proviene de una conciencia fanática o de tradición. Quitemos el voto que se siente comprometido por la asistencia social. Y quitemos el voto también obligado por un crimen organizado que está latente en nuestra sociedad. Entonces, ¿cuántos realmente terminan eligiendo a sus gobernantes? Una sociedad que no entiende eso termina perjudicándose a sí misma. Y el costo es muy alto, y lo terminan pagando no solo los que se sitúan temporalmente en ese sexenio, lo terminan pagando todos y futuras generaciones. Esta vez, en nuestro podcast, tenemos un invitado de honor. Vendría siendo nuestro padrino por el inicio de este episodio. El profesor Wilfrido Lázaro Medina, quien fuera presidente municipal de Morelia y 2 veces diputado local en el estado de Michoacán, nos contestó una pregunta que trata de abonar a nuestro tema el día de hoy. ¿Qué es la política y por qué debería interesarnos a las personas? Bueno, les dejo el audio y espero lo disfruten y reflexionen tanto como su servidor. Muchas gracias por la pregunta, Alex. Es una pregunta que me entusiasma, es muy valiosa. Yo creo que la política es el instrumento que los seres humanos nos hemos dado para la gestión del conflicto, para procesar las diferencias entre nosotros y entonces procurar como fin primero el entendimiento. Después diré por qué lo considero el fin primero, pero entonces es buscar la solución del conflicto, de las diferencias, para llegar al entendimiento. A partir de dos seres humanos ocupamos coincidir para crear sinergia en cualquier tema que nos involucre, y la política es esa herramienta que nos ayuda a procesar las ideas, analizarlas, confrontarlas, condensarlas y definir la más adecuada o crear incluso de entre todas una que se signifique de entre las demás y que de todas se haga una y entonces todos los que participaron en ese proceso la hagan suya. Los asuntos que procesamos en nuestra casa, en el salón de clases, en nuestro trabajo, en nuestro barrio
o nuestra comunidad, todos pasan por el tamiz de la política, porque la política es esa herramienta, ese iniciar un proceso que nos ayuda a llegar a un fin último, que es el entendimiento. La política entonces utiliza como materia prima pues la tolerancia, la voluntad, el respeto, la generosidad, la humildad, todo para llegar al diálogo. Y el diálogo nos ayuda a buscar alternativas de solución, y por consecuencia, si hay todo esto en la mesa, este afán de coincidir, pues entonces llegamos a los acuerdos. Y sobre todo, lo más valioso de todo este proceso es el cumplimiento de esos acuerdos que nos permite el entendimiento. Decía yo, como fin primero, pues a continuación puedes avanzar con nuevos propósitos y fines incluso más elevados que los que te llevaron en un inicio a buscar una mesa de solución a cualquier conflicto. Repito, pueden ser diferencias que unos tienen en la familia, en la casa, en el barrio, en cualquiera de nuestros trabajos, en cualquier comunidad, vamos. Cuando hay un conjunto de personas y tenemos opiniones, claro, y qué bueno, diferentes, pues tenemos que buscar el entendimiento, buscar llegar a un punto de convergencia, y es ahí donde entra esta gran herramienta que nos hemos generado entre todos, que es la política. Así que quienes digamos que no tenemos nada de políticos, pues habría que analizarlo, habría que, en mi opinión, verlo desde esta perspectiva que yo les ofrezco, que les presento, que les sugiero, porque a lo mejor podríamos todos estar concluyendo que necesariamente todos ocupamos de esta herramienta para nuestro día a día, para coincidir, para armonizar nuestro ambiente y formar parte de un ambiente así próspero, armónico, que nos permita avanzar. Hay quienes pensamos que la política es otra cosa, o quienes piensan, que la política es otra cosa, y que por el contrario es lo que está abajo de la mesa, lo que está en lo oscurito, lo que tiene que ver con la corrupción, lo que son los puntapiés, lo que es no dejar avanzar a los demás. En mi opinión, eso es ausencia de política. La ausencia de la política tiene mucho que ver con toda esta, lo que será la antítesis de lo que les he platicado en un principio. Así lo percibo yo, así lo veo yo. He estado trabajando mucho en el tema de política y paz, y creo que ambas cosas o ambos elementos tienen mucho que ver con el entendimiento. Ya podríamos platicar en otra ocasión sobre este tema, pero pues ahí lo dejaría para que puedan seguir analizando el tema. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes y felicidades por este podcast. Alex, yo creo que será bastante interesante seguirlo escuchando. Gracias. Agradecemos al profesor su tiempo que nos ha dedicado en este espacio y sus palabras que le dan un círculo completo al tema que tratamos en este podcast. Como lo pudieron escuchar, la política no está definida únicamente en el marco gubernamental. Quitémonos el antifaz y saquemos a desempolvar esa política que situamos junto al fútbol y la religión como temas prohibidos para hablar. Empecemos a opinar y a cuestionar. Y cuando exista la oportunidad de participar, vayamos a las urnas. Mantengamos el derecho a exigir y a hacerle saber a quien resulte favorecido de nuestra confianza en una elección que no ha ganado nada. Las campañas electorales no son una carrera de atletismo donde al final hay trofeos. En las elecciones no hay algarabía ni medallas a lograr una meta. Hay responsabilidades y consecuencias por no cumplirlas. El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Lo dijo Platón hace más de 2500 años, y después de mucho tiempo ganaron elecciones algunos de los dictadores del siglo XX. Aquí en México han ganado elecciones gente de muy poco criterio público. Sobre este tema, el resto lo dejo a la consideración y reflexión de ustedes. Agradezco de nueva cuenta al profesor Wilfrido Lázaro Medina por su aporte a este podcast. Yo me despido de ustedes por esta ocasión. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Les deseo un excelente fin de semana. Hay que ver películas, ver las finales de la NBA, salir a caminar y encontrarnos con nosotros mismos. Soy Alejandro Carrillo y te invito a seguir el Facebook de este podcast. Ahí encontrarás la columna que escribo semanalmente. Esto fue un episodio más de Removiendo el Avispero. Hasta la siguiente semana.